Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A Dios que nos permite ahora el poder escuchar su palabra y poder continuar con esta serie de la santificación. Vamos a abordar hoy la santificación y la mortificación del pecado. Ese es el tema, la santificación y la mortificación del pecado. Así que tomemos nuestras Biblias en Romanos 8:13, Romanos 8:13, y vamos a leer la palabra de Dios. Romanos 8:13, la santificación y la mortificación del pecado. Ese solo versículo dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor para que estemos atentos y podamos comprender y aplicar su santa palabra. Amado Dios, Padre eterno, te damos gracias por el privilegio que nos concedes de abrir las Escrituras. Te pedimos ahora, Señor, que podamos tener la debida atención, con temor y con reverencia a tu palabra, Señor, para que pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones, llegar a nuestra mente, Señor, y así poder aplicar tu consejo, Señor, que es sabio, Señor. Tu consejo, Señor, trae a nuestras vidas edificación, trae corrección, pero también trae consuelo a nuestras vidas. Poder entender que si somos hijos de Dios, podemos mortificar el pecado. Permíteme, Señor, poder compartir a mis hermanos este pasaje, Señor, con todo temor y reverencia, Señor, no añadiendo ni quitando nada de tu palabra. Todo esto, Señor, te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor y Salvador, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestra serie que es de la santidad, y estamos enfocados en la santificación, es decir, en la parte práctica, en lo que también desarrolla el creyente. Sabemos que la obra es de Dios, en la santidad la obra es de Dios, por eso desde el principio hablamos de que Dios es santo, 3 veces santo, y que como tal, si somos sus hijos, debemos asemejarnos a Él o ser semejanza a Él. Entonces, lo que hemos venido desarrollando estos domingos es que tenemos la santificación como un medio para poder crecer. Y hemos hablado de ¿qué? De la santificación y la palabra. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros pueda tener la palabra de Dios en alta estima, porque no solamente está el consejo de Dios, sino es un medio para poder crecer, para podernos santificar progresivamente. Hemos visto también la oración. Es fundamental la oración en nuestra vida como creyentes, porque también es un medio para poder crecer. Si nosotros no leemos, no meditamos en la palabra, no oramos, pues obviamente no estamos siendo alimentados y estamos raquíticos. También, pues hemos visto que la disciplina de Dios es un medio de crecimiento. Las pruebas que vienen a nuestra vida son un medio de crecimiento, un medio de corrección. Y todo eso lo estamos viendo en el marco de la santificación progresiva. Ahora, debemos tener presente que una persona cuando nace de nuevo tiene la santificación inicial. Cuando una persona ha nacido de nuevo, tiene su santificación inicial. Pero ahí comienza también su santificación progresiva. Y la santificación progresiva es el día a día del creyente.
Día a día del creyente. Uno puede decir, bueno, ¿cuánto tiempo voy a estar en santificación progresiva? Todo el tiempo que estés en esta tierra. Todo el tiempo. Si eres hijo de Dios, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y tenemos una tercera etapa de la santificación. ¿Cuál es? La santificación final, que es en el cielo. O sea, tenemos 3 etapas de la santificación. La inicial, la progresiva, ¿no es cierto? Y la final. 3 etapas. En todas esas etapas está obrando Dios, en todas esas etapas. Pero en la segunda etapa, que es la santificación progresiva, estamos llamados a actuar. Por supuesto que Dios es el que pone todo, ¿no es cierto? Pero como lo hemos dicho, en la santificación progresiva, ¿quién es el que tiene que leer la Biblia? Pues somos nosotros, así que tenemos que actuar. Somos llamados a actuar, porque si no actuamos, vamos a estar en graves, en serios problemas. Entonces, tengamos presente esta pequeña introducción para que así podamos entender lo que hemos venido desarrollando. Ahora, hay medios de santificación individual y hay medios de santificación corporativos. Los individuales son los que estamos tratando, que tú leas la palabra de forma individual, que tú ores de forma individual, pero también tenemos los medios de santificación corporativos, y los medios de santificación corporativos son en la iglesia, porque en la iglesia también leemos la palabra, en la iglesia también oramos, allí también hay medios de santificación. O sea que Dios ha determinado 2 medios de santificación, los individuales y los corporativos. Bueno, entonces, para seguir hablando de los medios individuales, tenemos que hablar ahora de la lucha del creyente con el pecado. La lucha del creyente con el pecado, lo que se conoce en términos teológicos como la mortificación del pecado. Mortificación del pecado. Así que para ello hemos tomado el pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 13. ¿De qué nos está hablando Pablo en Romanos 8? A pesar de que ya hemos visto en nuestra serie expositiva, que esperamos nuevamente volver a retomar en los próximos meses, en la serie de Romanos, hemos visto en Romanos capítulo 8, en esos primeros versículos, que el apóstol Pablo está hablando de la nueva vida del creyente, y cómo también esa nueva vida está por medio del poder del Espíritu Santo en esa vida del creyente. También se nos diferencia en aquella persona que anda en la carne frente a aquella persona que tiene el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, 2 tipos de personas. Unas personas que realmente viven para Cristo y otras personas que no viven para el Señor. Y como tal, su fin es muerte. Así que vamos a concentrarnos en ese solo versículo, y de ese solo versículo vamos a sacar varios elementos para poder estudiar. Bueno, entonces, Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Esa primera parte. Una primera parte la vamos a explicar muy rápidamente para concentrarnos en la parte número 2. Entonces, fíjate que en el versículo se nos están presentando 2 posibilidades. En ese mismo versículo, 2. La primera posibilidad es esa persona que vive conforme a la carne. Esa persona que vive conforme a la carne, su fin es muerte. Pero tenemos también otra persona, que es la que vive conforme al Espíritu. Entonces, si ves, 2 líneas de pensamiento. Vivir conforme a la carne y vivir conforme al Espíritu. Los que viven conforme a la carne tienen su paga. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Los que viven conforme al Espíritu también, digamos, que tienen su retribución. ¿Cuál es su retribución? Vida, viviréis, vida. Ahí está el punto. Entonces, ahora sí nos vamos a enfocar en la segunda parte. ¿Y cuál es la segunda parte? Donde dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y de esa parte tenemos 4 puntos, de esa segunda parte. 4 puntos, que son los que vamos a desarrollar. 1, el medio para mortificar la carne. ¿Cuál es el medio para mortificar la carne? Punto número 1. 2, el significado de hacer morir. 3,
las obras de la carne y 4, el resultado de mortificar. ¿Sí? 4 puntos. Primero, el medio. ¿Cuál es el medio para mortificar la carne? Segundo, ¿cuál es el significado de hacer morir? ¿Qué significa ello? Tercero, las obras de la carne. Vamos a ampliar un poco el tema de las obras de la carne. Y cuarto, ¿cuál es el resultado? El resultado de mortificar la carne, de mortificar el pecado. 4 puntos que vamos a desarrollar de ese versículo. Bueno, entonces comencemos. Dice la palabra de Dios, mas si por el Espíritu. Dice ahí Romanos 8:13, mas si por el Espíritu. Entonces, podemos meditar que una persona que ha nacido de nuevo está en plena capacidad de mortificar el pecado. Una persona que ha nacido de nuevo tiene completa capacidad de mortificar el pecado. ¿Por qué? Porque tiene el poder del Espíritu Santo. Mira, este es un punto supremamente importante. Estamos mirando el medio, y el medio es el Espíritu Santo. No estamos solos en las batallas para poder luchar con el pecado. No estamos desamparados o desahuciados. Nada de eso. Tenemos el poder del Espíritu Santo para mortificar las obras de la carne. Ahora, ¿eso qué implica? ¿Qué implica ello? Implica que una persona que tiene el Espíritu Santo es porque está unida a Cristo. Una persona que tiene el Espíritu Santo está unida a Cristo. ¿Y qué significa estar unido a Cristo? Pues el apóstol Pablo también lo explica en Romanos capítulo 6. Así que vamos a ir a Romanos capítulo 6 para poder entender lo que es estar unido a Cristo. Es decir, si estoy unido a Cristo, tengo el Espíritu Santo. Y si tengo el Espíritu Santo, voy a poder batallar con el pecado, así que no tengo excusas como tal. Ahora miremos qué significa estar unido a Cristo. Romanos 6, 3 al 6. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 6. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿qué significa esto que está mencionando el apóstol Pablo con respecto a estar unidos a Cristo? Es que nosotros nos hemos identificado ¿en qué? Con Cristo. Pues el pasaje nos ayuda a dar esta explicación. En su muerte, ¿cierto? Como tú lo puedes verificar ahí, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección y en su crucifixión. De acuerdo a cómo está también allí el versículo. Nosotros nos identificamos plenamente con Él. Estamos unidos con Él en esa parte espiritual. ¿En qué? En su muerte, en su sepultura, en su resurrección y en su crucifixión. Entonces, si hemos nacido de nuevo, entendemos que tenemos una nueva vida. Y como tal, pues ahora somos diferentes a como antes actuábamos. Si entendemos que hemos nacido de nuevo, sabemos que ahora Dios, por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, nos ha rescatado y ahora tenemos una nueva vida. Es decir, nuestros deseos han cambiado. Nuestras motivaciones y acciones ahora son diferentes. Nuestros deseos antes se enfocaban en otra cosa. Pero ahora nuestros deseos son otros. Ahora tenemos deseos de leer la palabra y de orar. ¿Sí ves? Antes, ¿cuáles eran nuestros deseos? Nuestros deseos era
otro tipo, o teníamos otro tipo de deseos que nos llevaban a desarrollar esas acciones. Pero ahora han sido cambiados gracias a la obra de Cristo. Y también toda esa vida de pecado, toda esa vida que teníamos antiguamente, ¿ha quedado en dónde? En la cruz. Todo eso fue crucificado juntamente con Él. Todo eso nos lo dice allí el versículo 6. O sea que esa vieja vida pasó, porque ahora tenemos una nueva vida, tenemos unas nuevas motivaciones, unas nuevas acciones, unos nuevos deseos en nuestra vida. Todo eso ha cambiado. Así que también tenemos que recordar que si estamos unidos a Cristo, no ha sido por nuestros méritos, ha sido porque le ha placido a Dios. Ese es otro punto muy importante. Si estamos unidos a Cristo, no ha sido por mi decisión. Porque mi decisión, ¿cuál era? Mi decisión era rechazo de Dios. Mi decisión, ¿cuál era? Burlarme de Dios. Mi decisión, ¿cuál era? Vivir en la religiosidad. ¿Cómo vivía yo antes? Yo sí creo en Dios, algunos, bueno, los que aparentemente creen en Dios, yo sí creo que hay un Dios, pero yo vivía de acuerdo a mis propias normas. ¿Sí ves la diferencia? Yo podía decir, no, yo sí creo en Dios, pero vivo de acuerdo a mis propias normas. Ahora que he nacido de nuevo, mis normas, ¿cuáles son? Las de la palabra. Esas son mis normas, no lo que dice el mundo, no lo que dicen mis amistades, no lo que dicen aparentemente las personas que han triunfado en este mundo, sino la palabra. Esas son ahora mis normas, pero no ha sido porque yo haya hecho algo importante en mi vida, es que yo haya dicho, no, ahora sí voy a creer en Dios. No, todo lo he recibido por gracia. Y si lo he recibido por gracia, pues obviamente tengo que entender cómo ha sido ese proceso. ¿Para qué? Para que esa gracia, eso que he recibido, me lleve a producir fruto. Que esa es una característica de un creyente, producir fruto. Miremos lo que nos dice Juan capítulo 15, versículos 1 al 3. Entonces, estamos unidos a Cristo. Y como estamos unidos a Cristo, ahora producimos fruto. Esa es una característica de un hijo de Dios. Mira lo que dice la palabra. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si alguien quisiera estudiar más de santificación progresiva, mira, ahí tiene ese pasaje, que es muy hermoso para poder entender el crecimiento, la santificación progresiva. ¿Sí ves? Ahí está. Entonces mira lo que nos dice allí la palabra de Dios, que tenemos al Dios Padre actuando, al Dios Hijo actuando. Entonces, yo soy la vid verdadera, ¿quién es? Cristo. Y mi Padre es el labrador. Entonces ahí tenemos a Dios Padre, que es el labrador. Estamos mirando el lenguaje de una finca, el lenguaje de un terreno, la tierra, ¿no? Mira el versículo 2, aparece pámpano. El pámpano es las ramas. Entonces, identifica allí una finca, ¿no? Identifica un lugar donde se siembre una cosecha y te vas a dar cuenta que hay un labrador. Un labrador tiene que cuidar esa tierra. Y tiene que cuidar precisamente esa semilla y tiene que cuidar ese árbol, ¿no? El árbol de la vid. ¿Quién es ese labrador ahí? Pues Dios el Padre. Listo. Y ahora tenemos que la vid verdadera. Y esa vid verdadera es Cristo dentro de ese ejemplo que estamos mostrando de esa finca, ¿no? Y aparecen también dentro de ese árbol, aparecen ¿qué? Las ramas, que son los pámpanos. Y esas ramas nos permiten, o pámpanos, nos permiten identificar quién es de Dios y quién no es de Dios. Fíjate que están en el árbol. Mira que esto es muy interesante, este ejemplo que pone la palabra. Están en el árbol esas ramas, pero hay unas ramas que no dan fruto. Esos no son auténticos. Esos no son genuinos. Esos no van a mortificar el pecado, van a seguir su vida como si nada. Pero mira que nos dice que hay unas ramas y esas ramas que van a llevar fruto. Esos son los genuinos, esos son los auténticos. ¿Y qué pasa con los auténticos? Versículo 2 de Juan 15. Bueno, primero, ¿qué pasa con los que no son auténticos?
para ir como por paso, ¿no? Van a ser quitados. ¿Y por qué son quitados? Porque no son genuinos, porque son religiosos, porque son falsos, porque viven una vida de apariencia. Y aparecen ahora los otros. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Ahí vemos el proceso de santificación. Lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve aún más. Eso sí mortifican el pecado. Eso sí entienden lo delicado y peligroso que es para la vida de un creyente jugar con el pecado. Y están en ese proceso de santificación. Finalmente el versículo 3 le dice ahí a los discípulos, porque ese es un pasaje que está hablando con los discípulos, antes de ser llevado a ese juicio, ¿no? Está reunido con su grupo más íntimo, nuestro Señor Jesucristo le dice, ya vosotros estáis limpios. Y ahí nos aparece un medio de la santificación también, ¿no? Que es la palabra. Sí, es la importancia de la palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Exponernos a la palabra, meditar en la palabra, escuchar la palabra, recibir la palabra, es algo que nos alimenta espiritualmente. Bueno, entonces fíjate que ahí tenemos el ejemplo. Estamos unidos a Cristo. Estamos unidos a Cristo por su gracia y en medio de esa gracia, pues entendemos que aún vamos a crecer, nos vamos a fortalecer, vamos a dar fruto y aún daremos más fruto. Más fruto. Pero todo eso lo recibimos ¿por qué? Por gracia de Dios. Gracia de Dios. Entonces es muy interesante que podamos entender que si estamos en Cristo, estamos unidos a Él y que también podamos entender que es gracias a la obra del Espíritu Santo que nosotros podemos avanzar en esta lucha con el pecado. ¿Qué pasa con una persona que no utiliza los medios de gracia? Pues esa persona estará luchando con el pecado en sus fuerzas. ¿Sí? Y de hecho, vemos ello, ¿no? Muchas personas no utilizan los medios de gracia y entonces estará luchando con el pecado en sus fuerzas. Pero hay otros que utilizan sus propios medios. Esos se quieren todavía ganar la justicia de Dios por sus obras. Mira que tenemos como dos lineamientos. Hay unos que conocen los medios de gracia pero no los utilizan para poder crecer. Eso realmente lo están haciendo bajo sus fuerzas. ¿Y su resultado cuál es? No avanzan. Pero hay otros que quieren hacer más bien obras para ganarse el favor de Dios. Esos todavía no han entendido que por su propia justicia no pueden ser aceptos ante Dios. Entonces, ¿qué pasará con esos últimos que describimos? Pues esos son esas ramas donde el Padre las va a quitar. Aunque están allí, no son realmente genuinos, no son auténticos. Así que cada uno de nosotros somos responsables al recibir la palabra de utilizar con diligencia, con atención, los medios de gracia, cada uno de nosotros. Bueno, entonces estamos mirando el primer punto para resumirlo. El medio para mortificar la carne es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. Por eso dice ahí la palabra en Romanos 8:13, dice, sí por el Espíritu. Ahora, pasemos al segundo punto. El significado de hacer morir. El significado de hacer morir es nuestro segundo punto. ¿Qué es hacer morir? Es matar. Eso significa matar. El apóstol Pablo aquí utiliza un lenguaje figurado que expresa quitar la fuerza, quitar el poder, que ya no puede actuar y hacer lo que quiere. Eso es lo que nos está presentando el apóstol Pablo. Vuelvo a repetir. En ese lenguaje figurado, el apóstol Pablo está expresando de esa palabra de hacer morir es quitar la fuerza, quitar el poder, que ya no puede actuar y hacer lo que quiere. Está hablando del pecado, lógicamente, ¿no? Mira, eso significa, entonces, ya no puede actuar, se le quita la fuerza, ya no hace lo que quiere hacer, porque cuando estábamos en el mundo, ¿sí ves? Aún
Intentábamos, pero no podíamos. Muchas personas trataban de tener una vida piadosa, lo intentaban, pero no podían. ¿Por qué? Porque el pecado era su rey, tenía trono. Al pecado solamente le obedecíamos, ¿sí? Porque o somos esclavos del mundo o somos esclavos de Cristo. Entonces, ¿cuál era nuestro amo anteriormente? Pues el pecado, y todo lo que nos dijera le obedecíamos, todo. Y mirábamos las cosas de Dios, eso era aburrido, eso era para unos cuantos, para unos mojigatos, para unas personas que se la dan de santos, ¿sí? Así los mirábamos, ¿sí? Y nos burlábamos de ellos. Pero ¿ahora qué? Ahora vemos que el pecado es algo extremadamente grave para la vida de un creyente. Así que eso es lo que está haciendo referencia allí el apóstol Pablo, quitar esa fuerza, quitar ese poder. Ahora, digamos lo siguiente, en un sentido, la mortificación del pecado ya ha ocurrido, en un sentido ya ha ocurrido. Volvamos a verificar Romanos 6:6, ya lo vimos, pero volvamos a verificar específicamente ese versículo, para poder entender que en un sentido ya ha ocurrido la mortificación del pecado. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, en cierto punto ya hay una mortificación del pecado. Pero ¿sabes qué? Ha quedado un remanente, un estorbo de pecado. Y esto lo podemos verificar también con otro pasaje bíblico. Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. El apóstol Pedro. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mira, entonces, en cierto modo, ya está la mortificación del pecado, pero también hay que entender que ha quedado un remanente. Y Pedro nos dice que debemos que abstenernos. Mira cómo lo presenta el apóstol Pedro. Lo presenta de esta manera. Le dice a los hermanos, a los amados, son hermanos. Les dice a ellos que son extranjeros. ¿Extranjeros de dónde? Pues nosotros no hacemos parte del mundo. Somos hijos de Dios. Tenemos una ciudadanía celestial. Entonces Pedro les dice, mira, estamos en este mundo, pero somos extranjeros porque no pertenecemos a este mundo. ¿Y qué estamos haciendo? Es un avanzar, somos peregrinos. Así lo presenta el apóstol Pedro, peregrinos. Estamos de paso en este mundo porque no pertenecemos a él. Y como tal, en este mundo, pues se van a presentar ¿qué? Una gran cantidad de tentaciones. Entonces Pedro les dice ahí que nos debemos abstener de todos esos deseos carnales. Abstenernos. Entonces ahí podemos comprender que ha quedado un remanente de pecado en el cual vamos a batallar. Pero mira la importancia, ¿no? Mira cómo está ubicado Romanos 8:13, ¿no? Dice, sí, por el Espíritu. ¿Sí ves? Esto quiere decir que no estamos solos en la batalla. Vuelvo a reiterarlo. Sí, por el Espíritu. No estamos solos en la batalla. Porque ¿sabes qué? El mundo quiere atrapar, el mundo quiere llamar, el mundo nos quiere ¿qué? Detener, que nos concentremos en él. Y vemos que el punto es abstenernos, es decir, que no debemos alimentar esos deseos carnales. Aquí hay un punto muy importante, no los debemos alimentar esos deseos carnales. Tenemos que entender que estamos en batalla, que no estamos solos, que es por el poder del Espíritu Santo y que esa batalla es diaria. ¿Sí? Entonces, no alimentemos esos deseos carnales. Ahora, vamos a mirar entonces ahora las obras de la carne. A ver cuáles son entonces. Siguiendo la misma línea de Romanos 8:13, ¿no? Que nos dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vamos ahí. Punto número 3, las obras de la carne. El apóstol Pablo ha enunciado
en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, allí un listado de obras de la carne. Así que vamos a leer Gálatas 5, 19 al 21. Dice: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Empieza a enumerar: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo es muy claro: aquellas personas que practican ese listado no están con Dios. Es muy claro ahí, ¿no? Los que practican tales cosas. Ahora, si tú te das cuenta, ahí aparece un listado que podemos dividir en tres. Un listado que podemos dividir en tres. El primer bloque, si tú analizas ahí, impureza sexual. ¿Sí? Tú vuelves y revisas allí los pasajes y te vas a dar cuenta que hay adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, toda esa impureza sexual. Entonces, ¿a qué estamos llamados nosotros? A no alimentar nada de eso. No alimentar nada de eso. Esas cosas que nos aparecen en las redes sociales, que nos llaman a la pornografía, que nos llaman a cosas indebidas. No alimentamos nada de eso. Un hijo de Dios tiene el poder del Espíritu Santo para no alimentar nada de eso. Pero también tenemos una segunda lista, ¿no? Y esa segunda lista es de prácticas religiosas paganas. Prácticas religiosas paganas, ¿no? Donde se está hablando allí de la idolatría, la hechicería. Son prácticas religiosas paganas. Todo eso que tiene que ver con la suerte, todo eso que uno piensa que sucede en el mundo. No, son prácticas carnales que nosotros no debemos alimentar. Y viene un tercer punto, que son las conductas desordenadas. Conductas desordenadas. ¿Y qué vemos dentro de esas conductas desordenadas? Enemistades. ¿Ves? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿Sí ves? Son conductas desordenadas, que son prácticas del mundo. Nosotros estamos llamados ¿a qué? A la misericordia, a la humildad, a la unidad, a no crear pleitos, enemistades, nada de eso. Así que estamos viendo allí un listado que nos presenta el apóstol Pablo con respecto a esas obras de la carne. Entonces, están esas obras de la carne. ¿Qué debemos hacer nosotros? No alimentar nada de eso. Absolutamente nada de eso. ¿Qué debe salir de nuestro vocabulario? Debe salir es bendecir a las personas y no estar juzgando y hablando de ellas. Vuelvo y reitero, ya empezamos a ver cuándo se puede juzgar, ¿no? Estamos hablando de juzgar en el contexto eclesial, pero ya de lo otro, personas que no conocemos, no sabemos y estar hablando de ellas. Fíjate que en esas conductas que son desordenadas encontramos un gran listado que uno efectivamente podría analizar con más atención, ¿no? Por ejemplo, el tema de las iras, de las contiendas. Aquellas personas que son dominadas por su carácter, que no controlan su carácter. Porque vuelvo y reitero, Dios nos ha dotado con emociones, ¿no es cierto? O sea que dentro de esas emociones vemos que la gente se aira. Pero ¿sabes qué vemos? Que una persona que está en Cristo la puede controlar. O sea que sí tiene la ira, sí la tiene, pero la puede controlar. Sí tiene como deseos a mirar lo que no debe, pero lo puede controlar. Porque realmente el cuerpo llama a eso. Porque el cuerpo está contaminado de pecado, entonces el cuerpo llama a eso. Llama a mirar lo que no debe, a hablar
lo que no debe hablar, pero ahora porque tiene el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Va a bendecir, va a bendecir. Entonces, claro, uno se preocupa cuando observa a las personas cuando son mal hablados. No estoy hablando de que dicen groserías, sino que son muy ligeros a hablar de las personas. Que uno dice, ¿qué pasa con la persona? ¿Mortifica la carne? ¿Mortifica el pecado? ¿Realmente lo hace? ¿O será que no tiene al Espíritu Santo? Porque si ves, volvemos a un punto. Muchas personas lo hacen en sus fuerzas. Y hay otras que quieren tener su propia justicia. Entonces, están como diciendo, hoy sí no hablé de nadie, pero pasan 2 o 3 días y vuelve a hablar. Entonces, pero está apuntando su propia justicia, ¿no? Hoy sí no hablé. Como diciendo, a ver, hoy sí tengo un punto a favor ante Dios. ¿Sí? Pero después, 2 o 3 días, empiezan realmente con un lenguaje desbocado completamente. Entonces, ellos todavía están pensando que la salvación es por obras. Ellos no se han dado cuenta que debe haber gracia y misericordia de parte de Dios sobre ese pecador. Bueno, entonces es muy interesante analizar ese tema de las obras de la carne y también meditar en que no estamos solos en la batalla. Bueno, vamos a mirar el cuarto punto. Y el cuarto punto es el resultado de mortificar. El resultado de mortificar. Y es, si volvemos a leer Romanos 8:13, lo podemos condensar en una sola palabra que aparece allí. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Una sola palabra, viviréis. ¿Cuál es el resultado de mortificar? Viviréis. Ese es el resultado. Y ahora, ese resultado lo vamos a ver en 2 pensamientos, o en 2 líneas. 2 líneas. Ese resultado de vivir, 2 líneas. La primera, vida eterna con Cristo, y la segunda, vida espiritual con Cristo. 2 cosas, o 2 líneas. Vida eterna con Cristo y vida espiritual con Cristo. Y las vamos a diferenciar para que se puedan comprender. La vida eterna con Cristo y la vida espiritual con Cristo. Aunque suena muy parecido, vamos a diferenciar. En la primera, que es la vida eterna con Cristo. Entonces, esa primera es el resultado de estar con Cristo, efectivamente, de estar unido a Cristo. Ese es el resultado. Es decir, que ya no somos condenados, que ya no nos vamos al infierno, ya eso pasó. Entonces, esa es la vida eterna con Cristo. Es el resultado de la unión con Cristo y eso implica que ya no somos condenados y ya no vamos al infierno, ya no. Porque una persona que está sin Cristo va rumbo al lago de fuego. Así de claro es, eso nos dice la Biblia. ¿Qué tiene que hacer esa persona que está sin Cristo? Arrepentirse de sus pecados, pero tiene que ser expuesta al Evangelio. Porque uno va a decir, ¿y yo de qué tengo que pedir perdón? Yo no soy malo, yo no le he hecho daño a nadie. ¿Sí? Yo no hago incendios en la calle, no incendio las casas, tantas cosas que hacen, ¿no? Yo no hago nada de eso, ¿sí? Y uno diría, ese que incendia la calle, ese sí que es malo, ¿no? Uy, ese sí que es perverso. ¿Y sabes qué? El que no se arrepiente tiene el mismo destino. Ese es el problema, ¿sí ves? Que vemos al que incendia la calle, malo. Y uno se mira, no, bueno. Pero resulta que el que incendia la calle tiene que arrepentirse como el que aparentemente no ha hecho eso. ¿Sí ves? Esa es una parte que nos permite meditar en cómo califica el ser humano las cosas que se hacen. ¿Sí? Bueno, entonces estamos hablando de la vida eterna, ¿no? Vida eterna, unido a Cristo, vida eterna, no hay condenación, no hay infierno. Bueno, y la segunda, ¿cuál es? La vida espiritual con Cristo. Vida espiritual con Cristo. ¿Eso qué significa? Es una vida práctica, ya es la vida práctica, ¿sí ves? La segunda ya es la vida práctica que está basada en el consuelo, la firmeza y el gozo. 3 cosas, la vida práctica del creyente, en el consuelo, la firmeza y el gozo.
Y para ello vamos a tomar primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 al 9. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 al 9. Entonces, la vida espiritual es esa vida práctica, el día a día del creyente. Miremos lo que nos dice allí la palabra de Dios en Primera Tesalonicenses 3, 7 al 9 dice: por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Entonces, mira, una vida de mortificación del pecado trae una vida espiritual basada ¿en qué? En el consuelo, en la firmeza y en el gozo. Vamos a mirar cada una de esas palabras, ¿no? Consuelo, firmeza y gozo. Pero primero analicemos qué es lo que dice ahí Pablo en ese pasaje de Tesalonicenses. Pablo está diciendo que en medio de las aflicciones, de las pruebas que se presentan como creyentes, pues él ha obtenido buenas noticias, porque esos de Tesalónica, ese pueblo, esa iglesia de Tesalónica estaba firme en medio de todas esas circunstancias. Es decir, ¿estaban pasando por pruebas? Claro, porque todos los creyentes pasan por pruebas. Claro que sí. No es que a ellos no les haya venido la prueba, como a Pablo también, porque Pablo les dijo que iban a venir pruebas y que él también, todo mencionó. Pero, ¿sabes qué? Pablo está diciendo que en medio de la aflicción, también en medio de la prueba, tanto de ellos como lo que puede vivir Pablo, él ha sido consolado. ¿Por qué? Porque observó la firmeza, la fe de ellos. Es decir, cuando nosotros vemos que todos los creyentes son probados y vemos que en esos creyentes hay firmeza, eso trae a nuestra vida consuelo. Eso trae a nuestra vida consuelo. ¿Consuelo en qué? En que todos somos probados, pero que todo está en manos de Dios. Todo está en manos de Dios. ¿Sí? Entonces, ese es el punto que está dando allí a entender el apóstol Pablo frente al tema de el consuelo. Ahora, viene el tema de la firmeza. Y esa firmeza se da en la medida que vamos creciendo espiritualmente. Cuando crecemos espiritualmente, vamos ¿qué? Siendo afirmados. Y van viniendo también más pruebas. Pero nuestra respuesta, ¿cuál va a ser en esas pruebas? Seguir adelante, mortificación del pecado, buscar los medios de gracia de santificación. ¿Sí ves? Eso es firmeza, porque esas personas están ¿qué? Mortificando el pecado. Están haciendo su diligencia, ¿qué es? Leer la palabra. Están haciendo su diligencia, que es orar la palabra. Están haciendo su diligencia, que es mortificar el pecado. Lo están haciendo. Y ya entendemos que mortificar el pecado es quitarle la fuerza a eso. ¿Y yo cómo le voy a quitar la fuerza? Eso lo vamos a ampliar después. ¿Cómo le voy a quitar la fuerza? Pues hoy hemos dicho, no lo alimentemos. Así es, no lo vamos a alimentar. Pero si seguimos alimentando y alimentando y alimentando esos deseos, los seguimos alimentando, entonces ¿qué va a ocurrir en nuestra vida? No hay mortificación, y si no hay mortificación, peligro, porque el Espíritu Santo es posible que no esté en la vida de esa persona. Entonces, ahí vemos que hay firmeza, ¿no? Firmeza, ¿por qué? Porque en la medida que hay pruebas, esa persona se va fortaleciendo y va utilizando los medios de gracia para poder crecer. Y también hay gozo, ¿no? ¿Por qué hay gozo? Hay gozo porque hay una vida espiritual. Hay vida espiritual. Es decir, no hay vida carnal, hay vida espiritual. Nuestros pecados han sido perdonados porque estamos en batalla. Hay gozo porque Dios nos está permitiendo crecer. Y hay gozo en medio de todo ello porque no ha sido por nuestros méritos, sino por la obra perfecta de Dios. Si ves,
ahí uno empieza a tener el gozo acompañado del agradecimiento, como lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Mira el versículo 9, dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? O sea, hay gozo. Hay gozo, ¿por qué? Porque la persona está creciendo. Una persona está creciendo. Y eso también nos lleva a nosotros a examinarnos. Mira, empiezas tú a analizar, y ya vamos a ir a la parte aplicativa, empiezas tú a analizar, bueno, ¿hace cuánto estás en Cristo? ¿Y cómo ha cambiado tu vida? ¿Sí ves? Ahí empieza el punto, y cuando tú te das cuenta que haces un examen y ves que hay cosas que Dios ha hecho, pues tú no dices que es gracias a ti, sino porque Dios está obrando, o sea que Dios está en mi vida. Eso te va a traer gozo. Es que no es por tus méritos, porque en tus méritos tú intentas dejar de ver eso en el computador y a los 15 días vuelve y lo haces. Al mes vuelve y lo haces. Pero ya entiendes que no debes alimentar eso. Entonces cuando te dé el deseo, no, pues hay otras cosas que hacer. Hay otras cosas que hacer. A ver qué me dice aquí la palabra. Hay otras, sí me hago entender. Esa es la parte práctica de un creyente. Porque va a sentir el deseo, claro, de ir a mirar lo que no debe. Va a sentir el deseo, pero se da cuenta que puede hacer otras cosas. Y cuando analiza, ya han pasado 1, 2, varios años, y tú dices, ¡ah! Dios ha hecho algo. Dios ha hecho algo en mí. Eso quiere decir que Dios está en mi vida. Dios está en mi vida. ¿Y tú qué haces? Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Sí ves la diferencia? ¿Por qué se produce el gozo? Porque antes lo que no podías, porque lo intentabas en tus fuerzas y volvías y caías y volvías y caías. Personas que duran 6 meses, personas que duran 1 año y vuelven y recaen en esos mismos pecados. Y vuelven y vuelven. Y cada vez inclusive, ¿qué pasa? Se hunden más, se hunden más, se hunden más. Eso sucede. Pero entonces uno empieza a revisar su vida y empieza a mirar realmente eso. Ahora, no se trata solamente de mirar y analizar, que tú ya no te dejas llevar por esos deseos de mirar lo que no debes, sino se trata de que tú empieces a analizar ahora cuánto tiempo tienes para leer la palabra y cuánto te gastas en ello. Entonces también tú dices, ay, miren, antes yo leía 10 minutos, ahora ya me la paso 1 hora, 1 hora y media y ni me doy cuenta. ¿Sí me hago entender? Entonces ahí tú vuelves y dices, gloria a Dios. No es por tus méritos. No se trata de decir acá, si ves Dios, ahora sí leo más. Si ves Dios cómo he cambiado, ahora sí. Porque ese es el religioso. Ese es todavía el que se quiere justificar ante Dios por sus méritos u obras. Sino que uno se da cuenta que Dios ha hecho algo y ahora toma más tiempo para la oración, para la lectura y la meditación de la palabra. Miremos entonces la parte aplicativa. Esta parte aplicativa en la parte final. Lo primero es que debemos examinarnos si realmente estamos batallando con el pecado. Ese es el primer punto de esta parte aplicativa. Debemos examinarnos si realmente estamos batallando con el pecado. Vuelvo y reitero, es nuestra obligación batallar con el pecado. ¿Por qué? Porque Dios ya lo hizo. ¿Dios qué ya hizo? Nos llamó, Cristo murió por nosotros, nos dio su Santo Espíritu, Él ya lo hizo. Ahora nos corresponde a nosotros batallar y además darnos cuenta que en esa batalla no estamos solos. Como para decir, listo, entonces Cristo murió, pero entonces igual me toca salir a batallar. No, es que tú no estás solo. Es en el poder del Espíritu Santo que mora en tu vida y en mi vida que hacemos esa batalla. ¿Sí ves? Entonces, es examinarnos si realmente estamos batallando con el pecado. Si estamos mortificando esas obras de la carne, esos anuncios, ese listado que daba Pablo y que no hemos especificado, pero que tú leyendo ya puedes tener una buena referencia si estás batallando con todo eso. Porque alguno dirá, no, yo no tengo
problema con las enemistades, yo me hablo con todo el mundo. O bueno, y entonces ¿cómo estás con los celos, con la ira? Si ves, es que es muy fácil de ahí, de ese listado, decir en este no. Es como los mandamientos, ¿no? Uno mira, este sí, este no, este sí, este no. No, no. Porque uno fácilmente se quiere justificar. De ese listado que tiene ahí Pablo, por lo menos en 3 estoy bien. No, así no es. Pero así somos los seres humanos, ¿no? Rápidamente decir, este sí. Y ya con eso es suficiente. Y el corazón le engañó para no batallar realmente. Con ese fue hecho, ya estoy feliz. Dios está obrando en mi vida. No, lo que está obrando es un corazón engañoso, un corazón que todavía sigue los deseos de la carne, ¿no? Entonces, ahí están esas obras que se han dado por parte de ese listado de Pablo para que las analicemos si las estamos mortificando. Ahora, algo que no se nos puede olvidar es que si tú y yo avanzamos, es gracias a Cristo. No se nos puede olvidar eso, porque a veces queremos jactarnos, ¿no? Es que ahora ya no hago esto, ahora yo antes hacía esto, ahora ya no. No, ¿sabes qué? Es la misericordia de Dios. Es la gracia de Dios que ha reposado sobre nuestra vida. No hay que jactarnos absolutamente de nada. Y más bien cuando nos damos cuenta que nuestro carácter, que nuestra ira sigue, más bien realmente lamentarnos del pecado y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo inadecuadamente? No estoy utilizando bien los medios de gracia porque quizás cuando leo la palabra estoy pensando en el trabajo. Entonces yo creo que es eso, Señor, sí, Señor, perdóname. Estoy orando, estoy pensando en que si Dios ya me da la respuesta a mi petición, ¿sí ves? Estás pensando en otra cosa en vez de alabarlo, darle gloria, acción de gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Es que el solo hecho que Él nos haya rescatado, eso ya es un agradecimiento infinito de parte de nosotros. ¿Sí? Entonces, fíjate que a veces en esa parte aplicativa perdemos el foco y pensamos que estamos cambiando por nuestros méritos. No nos damos cuenta que es realmente que Dios está haciendo una obra. Bueno, segundo punto de aplicación es tener claridad de lo que hace el pecado en nuestra vida. Hay que tener claridad de lo que hace el pecado en nuestra vida. Porque si no hemos entendido qué es lo que hace el pecado, la situación está difícil. Bueno, para Dios no hay nada imposible, gloria a Dios, pero si no hemos entendido qué es el pecado, ¿sí? Y el pecado es algo que va trabajando y va desbaratando, va desorganizando, va acabando. Y como lo decía, su fin, ¿qué es? Muerte. Eso es el pecado. Y si nosotros no ponemos atención, ni nos damos cuenta. Y cuando nos dicen algo, dicen, no, ese está equivocado. Ese religioso, ese legalista, ese tal cosa. Porque como no nos damos ni cuenta, porque ha sido tanto lo que nos ha consumido el pecado, que nuestro corazón está endurecido completamente. Por eso es muy importante, como iniciamos la parte aplicativa, examinarnos. Y no se trata, siempre lo he mencionado cuando estamos compartiendo este tema, no se trata de algo intelectual, que tú sepas la definición que es pecado. Eso no lo aprendemos leyendo un pasaje de la Biblia, pecado, infracción de la ley. Entonces, ¿qué es pecado? Primera mano dice, infracción de la ley. No todo lo que implica ello y cómo lo vivo en mi vida práctica. Porque si es por conocimiento, muchos de nosotros ya estamos listos para irnos para el cielo, porque ya tenemos buen conocimiento, a pesar de que no se sabe, no lo sabemos todas, ¿no? Y todos los días aprendemos, pero cosas básicas no las aprendemos. Pero es que esto no se trata de forma intelectual. Esto se trata de la obra de Cristo en el corazón. Ahí está el punto. ¿Sí ves? Por eso a esas personas se les dice, se les advierte, y no porque su corazón está cerrado. Entonces, tenemos que tener una claridad de lo que hace el pecado. Y para ello, ¿qué necesitamos? Los medios de gracia, leer la palabra. Yo leo la palabra y me doy cuenta lo que implica desobedecerla. Lo que implica para mi vida desobedecerla. Voy a poner un ejemplo.
muy sencillo de los mandamientos. Lo que implica, por ejemplo, utilizar el nombre de Dios en vano. Lo que implica. Entonces empiezo a tener reverencia, temor, respeto, y ya sé que si me dirijo al Señor es en acción de gracias, es alabándolo, adorándolo. Sí, ves cómo cambia la situación y no a la ligera. Sí, no a la ligera y diciéndole a la gente Dios te bendiga cuando mi corazón ni siquiera le desea el bien a esa persona. ¿Sí ves lo ligero? Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Si ni siquiera le deseo el bien a esa persona y le estoy diciendo Dios te bendiga. ¿Sí? Cuando me doy cuenta lo que es desobedecer, lo que se está hablando de los mandamientos, de la ley de Dios, de los 4 primeros mandamientos, de no tener dioses ajenos, de no hacernos imagen, de guardar el día del Señor. ¿Sí es? Hasta en eso. Y darme cuenta que el desobedecer eso implica para mi vida una pérdida y una falta de mortificar el pecado. Porque aún en casa yo guardo el día del Señor, es para el Señor, es para los juegos, es para la diversión. Esa es la disciplina de Dios, porque no hacemos caso. Ahí está el punto, no hacemos caso. Y entonces decimos, y mira, por eso decía que el corazón se endurece, entra por acá y está por acá. Entonces date cuenta. Ese es el punto, porque uno llega y dice, mire, es muy importante que podamos entender que para poder mortificar el pecado, tenemos que entender qué es el pecado. Y el pecado lo encontramos en la Biblia y todo lo que Dios hace frente al pecado. Entonces tú ves que Dios aborrece, abomina el pecado. Y entonces vemos que Él da lineamientos. Y entonces vemos que la gente en el Antiguo Testamento, sobre todo vemos eso, los desobedece. Y vemos que entonces hay consecuencias. Y después uno pregunta, y bueno, ¿y por qué esto y por qué lo otro? Porque de todas maneras hay consecuencias. Y son detalles tan simples, ¿no? Detalles tan simples que uno no advierte. No advierte como decíamos. Ahora que tenemos estos medios en el día del Señor, decir, hoy yo estoy cansado, entonces me envían el link lo veo por la noche. El link lo veo por la noche de la prédica. Sí. Y se cansó por la noche y lo ve hasta el otro día. Y eso sí lo ve. ¿Sí ves? Entonces, uno diría, ¿esa persona mortifica el pecado? Esa persona está alimentando la pereza, está alimentando, es decir, yo el domingo lo tomo para mis juegos, el domingo lo tomo para mi recreación, el domingo lo tomo para... Está alimentando eso y enseñando eso a la familia. Y después, ¿cómo le vamos a decir a los hijos que guarden el día del Señor si nosotros no lo guardamos? Porque hacemos otra cosa. Ahora que Dios permita, como está pasando en muchas partes de América que están levantando restricciones, ¿cómo va a venir la gente? ¿Mortificando el pecado? Tercer punto de aplicación y culminamos. Debemos recordar que somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. ¿Y cómo nosotros vamos a hacer luz? Dando el ejemplo. Si damos ejemplo es porque mortificamos el pecado. Cuando pecamos, ¿qué ocurre en nuestra vida? Nos arrepentimos, clamamos misericordia, nos duele el pecado, lamentamos lo que ocurrió. Esos hechos que nos llevaron a pecar, los lamentamos, lloramos, le pedimos perdón a Dios. Ahí está el punto. Fíjate que hace unos años, concluyo con esto, hace unos años, cuando el Señor, por su gracia y misericordia, nos llama, donde yo estaba no hablaban de mortificar el pecado. Y no se hacía una referencia, sí, tenga cuidado con esto, tenga cuidado por lo otro, pero no le permitían a uno entender que primero la obra es de Cristo, que si estoy en la vid verdadera, yo tengo la obligación de hacerlo. Y si hay ello, es porque voy a producir fruto. Y no solamente fruto, sino que Dios en su misericordia me va a limpiar para que produzca más fruto. Y entonces así sí se va a ver
una persona que es llamada de las tinieblas, que vive en las tinieblas, a la luz. A la luz. Y vemos hoy en día que muchas personas dicen ser cristianos, pero todavía representan a las tinieblas. Fácilmente dicen esto es legalismo, esto sí, esto no. Entonces ellos empiezan a estratificar qué sí conviene, qué no conviene, y lo hacen bajo este parámetro que es un gran error, el tema cultural. El corazón del hombre no ha cambiado en 20 siglos, ni en los siglos antes de Cristo. El problema del hombre es el corazón. Aquí en China, en la India, en África, en donde sea, el problema del hombre es el corazón. Ese es el problema del hombre. Y como el corazón del hombre es bien religioso, pues busca su religión que se le acomode, ¿sí? Entonces, ¿se me acomoda el Islam? Pues Islam. ¿Se me acomoda ser budista? Pues budista. ¿Se me acomoda ser hinduista? Pues hinduista. Y cristiano, pues bueno, también cristiano, pero a mi forma de ser, ¿no? Entonces se acomoda muy fácilmente. Y olvida que hay algo que todavía quedó que estorba, el remanente de pecado. Así que, si realmente analizamos, o si analizas que no has mortificado el pecado, tú tienes dos opciones: o dejar esto así, o realmente arrepentirte del pecado. Y no solamente arrepentirte, que ese es el problema. Hay muchas personas que dicen, sí, yo me arrepiento, pero no hacen nada. ¿Sí ves? Entonces, estamos viendo un buen número ahora que dice, sí, yo me arrepiento, sí, yo me arrepiento, yo no me arrepiento, pero no hacen nada, nada. A los 8 o 15 días siguen en lo mismo, la misma vida, igual, lo mismo. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que su arrepentimiento no es genuino. Porque recuerda que la obra es de Dios, porque Dios va a poner el querer como el hacer. Porque todavía sigue pensando que hay cosas que Él puede hacer y que eso no afecta a Dios. Pero si ve el pecado como es, una abominación ante Dios, por supuesto, la obra es de Dios, ahí viene el Señor, toca ese corazón se duele, ese corazón lamenta el pecado, ese corazón dice, Señor, nada de lo que yo haga me puede salvar, Señor, te necesito. Ese es el corazón que lo vamos a ver en 8 días diciendo, bueno, ya, por decirlo así, no porque no necesita decirlo, ¿no? Pero ya está leyendo la palabra y empieza a decir, Señor, ayúdame, guíame, Señor, ¿sí? Y ya empieza a ver, se da cuenta cuáles son sus tentaciones más fuertes, ¿no? Porque cada uno, a pesar que tengamos ese corazón que a veces nos quiere engañar, ¿sí? Cada uno sabemos cuáles son nuestras debilidades, cada uno lo sabemos. Así que clamemos al Señor en arrepentimiento y fe. Vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.